Bueno, muchas gracias. Ok, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Un honor de verdad estar en el alma mater. Hace algunos años egresé de esta institución, de la ICIME Zacatenco, y todo me imaginé, menos descubrir un día que era de ese pequeño segmento de la población, pero sobre todo de la población politécnica, que se iba a convertir en empresario. Quiero compartir que hace algunos años, en una mesa similar a esta, estábamos en un cóctel VIP de Americ, la asociación que represento, y estaba enfrente de mí un egresado de una institución de esas caras. Estábamos hablando del tema de la empresa, cómo vas, qué haces, qué estás haciendo, dónde estás trabajando, qué tipo de negocios desarrollas. Y en ese ambiente de camaradería, de repente me pregunta, oye, ¿y de dónde eres egresado? Orgullosamente le dije de ICIME Zacatenco. En ese momento su cara cambia y lo primero que me dijo es, no puede ser. ¿Sí? Él es egresado de una institución de esa de color azul, se dio en la Sultana del Norte. Me dice, no puede ser, ustedes no nacieron para ser empresarios, a ustedes los preparan para ser los que hacen lo que nosotros los empresarios hacemos. ¿Y qué creen? Unos años después me represento y hoy día soy el presidente de Americ, la Asociación Mexicana de Empresas del ramo de las instalaciones para la construcción. La asociación que tiene 45 años en este país y que albergamos 480 empresas, con transnacionales con operaciones en África, el Caribe, 106 años de existencia, y con empresas que nacieron ayer con su camioneta y un ingeniero como todos nosotros que decidió independizarse. Hoy tengo la fortuna de representar empresarios y de demostrar que, al igual que yo, cualquiera de los que estamos en este salón, tenemos derecho y podemos ser empresarios. Y no cualquier empresario, líderes en la industria de la construcción. Eso es lo que hace la ICIME Zacatenco, eso es lo que hace el Politécnico, y ahora sí déjenme empezar. Relación del manual de interconexión, el código de red y nuevos negocios. A lo largo de la presentación vamos a tratar de establecer oportunidades, pero antes quiero presentarme. El comité organizador no nos ayudó más que con el nombre, bueno, vamos a hacerlo. Soy ingeniero electricista egresado del Instituto Politécnico Nacional, mi especialidad fue sistemas eléctricos de potencia. A la fecha cuento con un certificado internacional en calidad de energía, soy CPQ. ¿Sí? Esta certificación se otorga en Estados Unidos por la Asociación de Ingenieros en Energía. Soy miembro colegiado del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, miembro de la IEEE, de la Asociación de Ingenieros en Energía de México y de Norteamérica. Sin embargo, he tenido la fortuna de salir de este país y dar cursos en La Habana, Cuba. Los 3 días más complicados de mi vida. Los ingenieros cubanos sí estudian, no van a las canchas a echar chela como nosotros. No tienen qué hacer, ellos sí estudian. Después de esto he tenido la oportunidad de impartir ponencias en Lima, en Auckland, Nueva Zelanda, en Croacia, en Menden, Alemania, en Perú, y todo como un orgulloso politécnico. Eso me permite además decir que he recibido capacitación internacional tanto en Alemania como en Estados Unidos y formar parte de los grupos de IEC. Gremialmente soy presidente nacional de Americ y vicepresidente de la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos. En otras palabras, soy la prueba viviente de que el ingeniero politécnico, cuando se pone las pilas y lo quiere hacer bien, puede ser un líder de opinión en este país. Esto espero que sirva para que todos los que estamos aquí hagamos lo mismo, seamos líderes. ¿Por qué no? Lo único que hay que hacer es trabajar un montón y creérnosla. El resto se da solo. Una vez establecido esto, hablemos de qué voy a platicarles: cambios legales, el panorama actual, requerimientos que no existían, qué es la conexión, qué es la interconexión, el manual de interconexión, estudios del SENACE, bueno, y el código de red, qué onda, dónde y a quién aplica, relación con el manual, la unidad de inspección y las oportunidades de negocio. Una vez que establecemos esto, durante 2 días les han estado hablando constantemente de la reforma energética. Noticia, ya acabó. Y los ingenieros no nos pusimos las pilas. La reforma terminó y hoy lo que vivimos es el mercado eléctrico mayorista. Aquel que sigamos hablando de reforma energética, estamos atrasadísimos, señores. Los documentos derivados terminaron de publicarse, las DACs ya terminaron. Lo único que le falta a la reforma es la 4ª subasta cancelada, ayer lo decía el comisionado Pineda, y que el usuario calificado baje 500 kilowatts. El resto ya está hecho.
Entonces decidí poner este mapita que nos dice que la reforma energética como tal fue un cambio constitucional en los artículos 25, 27 y 28. Para tranquilidad del ingeniero electricista de hoy, para derogar la reforma energética hay que cambiar la Constitución otra vez. Es que CFE, es que Bartlett. Aguántenme tantito, señores. Bartlett no posee la Constitución. Para que él cambie las cosas tendremos que cambiar la Constitución. Mientras tanto, sigamos atentos a que la ley no puede cambiar. Esto genera que se promulga la ley de la industria eléctrica y se separa planeación, control, distribución, transmisión, se lo reserva la nación, crea órganos independientes como la CRE y el SENACE, crean empresas productivas del Estado, CFE y Pemex, cambian el rol de la CFE, la dividen en 10 empresas, cosa que los tiene sumamente enojados, y finalmente aparece el nacimiento del Código de Red en el 2016, que termina de aplicarse en abril del 2019. Ante esto, se detona la generación de inversión privada en generación y comercialización eléctrica, creando el mercado eléctrico mayorista que ya está en operación, y finalmente se lleva a nivel constitucional el concepto de sustentabilidad. Para que nos tranquilicemos, una cosa es lo que puede hacer nuestro gobierno, pero la Constitución ya lo tiene claro, tendrá que haber energías sustentables. ¿Cómo? En el formato que sea, pero las va a haber. Esto implica entonces que en mayo de este año, estamos en el mes correcto, los certificados de energía limpia por primera vez son evaluables. Después de esto nos dice que nos van a castigar, gracias al artículo 165 de la LIE, por incumplir el Código de Red, nos van a castigar por la conexión indebida de un centro de carga al Sistema Eléctrico Nacional, por negar información al SENACE, por impedir acceso a los inspectores, por incumplir la adquisición de CELS, por robo de energía o uso indebido del CEN, Sistema Eléctrico Nacional. Estas son las causantes de una penalización. ¿Qué quiero decir con esto? Las penalizaciones nacieron a la par de la LIE, la Ley de la Industria Eléctrica. Se habla de que el Código de Red te va a castigar, que trae penalizaciones. La manga del muerto, las penalizaciones en 2014 ya estaban publicadas. El Código de Red solamente tomó la Ley de la Industria Eléctrica para aplicarla correctamente. ¿Y a dónde quiero llevar esto? Quiero llevar a que el ingeniero electricista o el ingeniero en específico hoy deberá de ser capaz de leer documentos legales exactamente igual que un libro de física. Rápido, expedito y con ejercicios. Aquel ingeniero que no lo haga, gracias, ahí los veo porque se van a quedar rezagados. Los que lo hacen van a continuar a la punta. Continuando con esto, este es el panorama de la industria eléctrica, es un mapa que han visto varias veces, en donde yo quiero destacar que en el mapa anterior el usuario no contaba. Hoy el usuario, al igual que el generador, el operador del sistema, los comercializadores o suministradores, tenemos el mismo tamaño y peso dentro del mercado eléctrico mayorista. Podemos ser suministro regulado o básico, o podemos ser suministro no regulado o suministro calificado. ¿Y qué quiere decir esto? Que alguien me traduzca al español esto. La traducción es bien simple. Si la energía que pago es cara, es porque soy muy tonto, porque no he leído la ley y no entiendo que bajo ciertas características puedo ser un usuario calificado y yo seleccionar a mi suministrador. El resto de mortales, los que tenemos medidor de CFE con suministro básico, lamentablemente tenemos que seguir ahí, a menos que seamos grandes consumidores. Los grandes consumidores hoy, de acuerdo a la ley, parten de 1000 kilowatts, como lo mencionó el ingeniero anteriormente. Todo aquel cliente nuestro que tenga 1000 kilowatts puede decidir ya no estar con la Comisión Federal de Electricidad y aprovechar las ventajas de la ley. El pequeño detalle es que el especialista que tiene la capacidad de decirle a ese usuario cómo cambiarse de compañía, le dicen ingeniero electricista y no lo ha descubierto. Estamos echando chelas en Zacatenco. Claro, en lugar de estar echando chelas, ¿por qué no mejor estudiamos la ley y encontramos áreas de oportunidad y de especialización? Para acudir con todo usuario que tenga un transformador de 1000 kilowatts o de 1000 kVA y empecemos a decirle que puede cambiar y que puede aprovechar la ley de la industria eléctrica. Continuando con esto, este mapa a mí me encanta. Y me encanta este mapa porque nos deja clarísimo el sistema eléctrico nacional de este país en alta tensión. Hay áreas que no tienen líneas, hay áreas que sí tienen líneas, hay áreas que no tienen puntos, hay áreas que sí tienen puntos.
Cada punto es una central de generación, cada línea es una línea de transmisión, cada color es un nivel diferente de voltaje. Pero ya se dieron cuenta que ahí no caben las redes de distribución. Esto es alta tensión. Las áreas donde no hay puntos implica que no se está generando electricidad. Gracias a Dios está lejos de las ciudades. La industria eléctrica hoy tiene la oportunidad de que donde no hay un punto lo podemos poner. El que tenga la capacidad de inversión puede poner una central de generación ahí y vender energía. La otra noticia que tiene relación con el manual de interconexión tiene que ver con que los ingenieros no hemos entendido que la ingeniería eléctrica y el mercado eléctrico mayorista no son transformadores, fierros y cables. Quiero que entiendan que en cada punto negro hay un inversionista, se puede llamar Comisión Federal de Electricidad, que decidió construir una central que va a producir energía. Su objetivo es vender kilowatts. Por cada kilowatt que él logre meterle a este mapa, va a recibir una contraprestación. Y en otro lado de este mapa, hay alguien que requiere comprar kilowatts para producir algo. Los abogados ya lo descubrieron. Y descubrieron que hacer gestiones en la ley de la industria eléctrica, conocer perfectamente la ley de la industria eléctrica, conocer los manuales de interconexión y encontrar al ingeniero adecuado, les permite hacer servicios de consultoría que valen millones de pesos. Y que los ingenieros cobramos en miles de pesos. Porque no hemos descubierto que no podemos pasar la vida calculando cables, pero que debemos de entender que para que un zapato se construya y nos lo vendan, requiere de una N cantidad de kilowatts y requirió de una N cantidad de obra eléctrica. Y nosotros seguimos peleando con los precios unitarios, que si me bajó los chones, que si le puse menos por ciento, que si le tuve que dar al de compras. Y no entendemos que conocer perfectamente los documentos de la ley y la ingeniería es negocio. Hace unos meses decidí cancelar el almacén de mi empresa porque yo no voy a competir con un peso por una abrazadera, 50 centavos por una tuerca, 2 pesos con 60 centavos por un metro de cable instalado. Yo voy a competir con ingeniería y con un conocimiento de la ley. Con eso voy a competir. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque un abogado me pagó 60,000 pesos por un estudio y él cobró 1,5 millones, señores. Ahí fue donde dije, hijo de tu madre, una vez me la haces, 2 no. Y desde entonces hago consultorías, además de hacer ingeniería avanzada. ¿Qué más dice? Que es un sistema poco mallado, es decir, ayer el comisionado lo decía, tenemos que terminar construyendo líneas de transmisión. ¿Qué más dice? Que requeremos implementar almacenamiento de energía, porque la energía fotovoltaica, pues cuando es de noche, ¿qué hacemos? Hay que adquirir potencia. A ver, espérate, Inge, ¿cómo que adquiero potencia? Sí, papá. Cuando no hay sol, ¿con qué vas a prender tu foquito? Con una central que trabaje de noche con un combustible diferente y que te permita tener energía. O guárdala en un sistema de almacenamiento. ¿Pero qué creen? La potencia se vende. A ver, espérate. O sea, hace que si yo tengo la capacidad de instalar una turbina de gas en mi planta y un sistema fotovoltaico, ¿CFE hace los mandados? Casi. Implicaría que tu central a gas podría operar en los tiempos en donde no hay sol y tu planta fotovoltaica podría operar en los tiempos cuando hay sol. Eso implica que tú te estás alimentando con potencia gracias a que conoces la ley, gracias a que conoces el manual de interconexión, gracias a que sabes diferenciar qué es abasto aislado de interconexión. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, continuemos. Después de esto tenemos que no existía en esta industria. Todo era gratis, éramos felices los ingenieros porque la compañía de luz y fuerza del centro nos regaló los estudios. Bueno, nos pedían una mochada, pero nos los daban. Luego, Comisión Federal de Electricidad nos hace gratis los estudios. Ese hermoso oficio resolutivo que te dice cómo conectarte a la red pública es gratis. Es más, ayer el ingeniero Ramón, con toda la certeza del mundo, nos dijo, en CFE estamos cambiando y logramos una negociación donde vamos a hacerles el oficio resolutivo todavía gratis. Vénganse con nosotros, hasta 69 kilovolts, podemos seguirlos atendiendo y se van a ahorrar los estudios. Lo que no nos dijo es que además de CFE hay compañías que nos pueden vender energía mucho más barato y el Pareto de la construcción dice que el 20% de los costos de una edificación se realizan durante la construcción.
Eso incluye la contratación del servicio de energía. Y el 80% están en la operación. Un ingeniero inteligente diría, yo no te vendo este edificio en 3 millones, yo te lo vendo en 3,5. Porque el 80% del tiempo que lo vas a poseer, te voy a dejar listo para que gastes más barata la energía. Y el medio milloncito que me pagaste de más, lo vas a recuperar en friega loca en los próximos años y después todo va a ser ahorro. ¿Entendimos la ecuación? Bueno, pues vamos a cacarearla, por Dios. Hagamos ingeniería de valor, no lo que todos los demás están haciendo. Continuando con esto, todos atendían CFE, el oficio resolutivo, bla, bla, bla. Ahora los estudios cuestan 800,000 pesos, lo dijo bien el ingeniero Ramón Ávila el día de ayer. Te cuestan 800,000 pesos los estudios de ingeniería para una interconexión o una conexión. ¿Y qué que te cuesten? ¿Es que mi cliente no me los va a pagar? No. No tienes la capacidad de explicarle a tu cliente por qué la ingeniería de valor justifica que tu proyecto de ingeniería incluye 800,000 pesos de servicios, que no te va a pagar a ti, se los va a pagar al SENACE. La culpa no la tiene el SENACE, la tenemos los ingenieros que no hemos entendido lo que es el manual de interconexión. Y no hemos entendido que el manual de interconexión nos va a dar los elementos necesarios para cumplir el código de red y que el código de red son los elementos de confiabilidad, sustentabilidad y calidad en el servicio del suministro de energía eléctrica a través de las redes generales de distribución y las redes de transmisión nacionales. Traducido al español, conéctate correctamente, consume correctamente, estudia el manual de interconexión para que lo puedas hacer bien. ¿Qué más tenemos aquí? Conexión. ¿Qué es conexión? Es el acto de aventarle los cables al cableado público para consumir energía. Eso es conexión. ¿Qué es interconexión? Interconexión es hacer lo mismo, pero para inyectarle energía al sistema. Esas dos palabras determinan qué te va a costar y cómo lo vas a hacer. ¿Sí? Y si no entendemos estas dos palabras, no sabemos de lo que estamos hablando. Oye, es que los paneles fotovoltaicos de mi casa, ¿sí? ¿Qué onda con ellos? ¿Es conexión o es interconexión? Las dos cosas. Porque durante el día, cuando no estés en tu casa, vas a inyectarle energía al sistema. Y cuando estés en tu casa, vas a tomar energía del sistema. Oye, ¿y me aplica el código de red? Gracias a Dios, no. Oye, ¿y me aplica el manual de interconexión? Sí. ¿Cuál de los dos? El de centrales de generación inferiores a 500 kilowatts. ¿Cuál no me aplica? El de centrales de generación superiores a 500 kilowatts. Oye, mucho choro para mi casa. Eres ingeniero. Evita que los contadores anden vendiendo paneles fotovoltaicos y ganen más dinero que tú. Y no tengo nada contra los contadores, ¿eh? Son buenos para los negocios, pero están haciendo lo que los ingenieros no sabemos hacer. Negocios. Y sin conocimiento de lo que están haciendo. Continuamos con esto entonces. Funciones de los participantes del mercado. Ya lo vieron, vamos a verlo muy rápido. En el mercado eléctrico mayorista se puede generar, suministrar servicios básicos, suministrar servicios calificados, suministrar último recurso, comercializar no suministrador y ser un usuario calificado participante del mercado. Solamente me voy a detener en aclarar una pregunta que hicieron hace un momento. Yo puedo ser usuario calificado y no saberlo. Y le puedo seguir comprando a CFE el resto de mi vida. Soy un usuario calificado cuando la suma de mis demandas son 1000 kilowatts. Siguiente eslabón, soy un usuario calificado registrado. Ya me di cuenta y acudí a la CRE y le dije que me registre porque soy un usuario calificado registrado. ¿A qué tengo derecho? A un coyote que me vende energía más barata que con CFE. Es decir, a acudir a un comercializador no suministrador para que me ayude a comprar energía. Y el tercero es usuario calificado integrante del mercado. Este señor fue con la CRE, se registró y luego fue con el SENACE y firmó un contrato. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que él puede salir a comprar la energía a quien se le pegue su regalada gana, en el precio que consiga negociar. Hablando en porcentajes, hoy podemos adquirir 26% de descuento sobre tarifa de CFE con una buena negociación a 10 años. 26% para un usuario que paga 2 millones de pesos mensuales.
sabe a gloria. Y para el que paga 25,000, también sabe a gloria, lana es lana. Los ingenieros lo hacemos, pero no estudiamos. ¿Sí? ¿Qué es un usuario calificado? Ya lo explicaron, vámonos. Manual de interconexión y conexión. Hay manual para menores a 500 kilowatts, hay manual para mayores a un mega. A ver, espérame. Algo me falló. Mayores a medio mega. Sí, me traicionó el subconsciente. Uno de ellos se publicó el 15 de diciembre del 2016 y el otro se publicó el 9 de febrero del 2018. Ambos nos permiten conocer la infraestructura y la forma en la que nos vamos a conectar al sistema eléctrico nacional. Tenemos que leerlos, tenemos que dominarlos, porque ellos nos dicen cómo se construyen las subestaciones, ellos nos dicen cómo se construyen las transiciones aéreas subterráneas, ellos nos dicen cómo voy a poner la preparación para un medidor. No tenemos que preguntar nada, tenemos que estudiar. ¿Sí? Este es el documento que nos lo va a permitir hacer. Fundamentos legales, bueno, el manual de interconexión para centrales eléctricas de conexión de centros de carga desarrollará mayor detalle la base 5 de las bases del mercado eléctrico, que establece los requisitos, procesos, procedimientos, obligaciones y derechos que deben de observarse en la atención a solicitudes de interconexión. Traducido al español todo este despapalle, el manual de interconexión y conexión de centros de carga y centrales de generación es mi guía para hacer ingeniería. Qué padre que sepamos hacer edificios, qué padre que sepamos diseñar industrias. El punto de conexión e interconexión es lo que nos va a permitir tomar energía o inyectar energía. Pero ese punto es el cumplimiento del código de red para no atentar contra el sistema eléctrico. La diferencia entre tirar la lana y hacer 2 o 3 veces el trabajo y hacerlo bien desde la primera está en leer. Entonces, saliendo de esta conferencia, bueno, mañana o pasado, cuando ya no vengan al Congreso, se meten en internet, teclean en la página del SENACE, manual, y lo descargan, es gratuito. ¿Sí? Una vez que lo descarguen, van a tener las herramientas para diseñar puntos de conexión e interconexión. Ok, ¿cómo está integrado el manual de interconexión? Un chorro de capítulos que nos van a llevar de la mano en cómo diseñar el punto de conexión, mejor conocido como subestación. De aquí, el capítulo 1, introducción, es igual que el ingeniero Figueroa, cómo habla, no le entiendo nada. 2, obligaciones y responsabilidades. 3, opciones de interconexión y conexión. 4, solicitudes de interconexión y conexión. Y así me la llevo. Capítulo 13, plazos de atención. El contratista y el ingeniero se vive la vida platicando y peleando con CFE por si lo atiende o no lo atiende rápido, sin recordar que la ley tiene plazos de atención y que si no me atiendes en el plazo que me tienes que atender, hay 2. Antes le llamaban afirmativa ficta. Ya te la pelaste, compadre. ¿No me contestaste si está bien mi diseño? Ya pasó el tiempo que me tenía que esperar. Construyo y tú te la pelas porque va a ser como yo lo dije. Ahora no es tan hermoso, pero hay penalizaciones hacia el SENACE si no están en tiempo los estudios. El ingeniero entonces tendrá que aprender de plazos de atención. ¿Qué más tenemos? Garantías financieras. Oye, ¿cuánto le va a costar a mi cliente que el centrito comercial ese de 20 locales que estoy construyendo se conecte? Señor, mira, calcula tus garantías y calcula los costos de los estudios y calcula cómo lo vas a atender. Todo está aquí. Anexo, formatos y carta. Es que descubrieron que los ingenieros no saben redactar. Entonces otro ingeniero se puso las pilas, llamó a un abogado y le dijo, hazme un machote de carta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los ingenieros nos da hueva. A mí me da hueva. Los documentos que tienen que ver con el desarrollo de los estudios y solicitudes ya tienen formatos preestablecidos que lo único que tenemos que hacer es ir y tomarlos. ¿Y qué creen? Yo en lo personal cobro 60,000 pesos por eso. Claro, ya no es el tornillo, es saber qué tornillo. Ya no es lo que leí, sino saber dónde está la información. ¿Por qué soy insistente? Señores, el ingeniero debería ser rico por su cerebro. ¿No somos ricos? Porque no queremos. Por eso no somos ricos. ¿Sí?
Después de esto, tiene una serie de objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del manual de interconexión? Establecer el proceso de registro, establecer los estudios que se requieren y establecer toda la metodología para que alguien finalmente reciba un documento que se llama estudio de instalaciones. El estudio de instalaciones es el equivalente al oficio resolutivo de la CFE y me dice con detalle cómo debe de ser el punto de conexión de mi subestación. En México, los ingenieros estamos acostumbrados a que el plano está calientito todavía en AutoCAD y el maestro electricista está atrás de nosotros esperando que salga del plotter. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos al mismo tiempo. El manual de interconexión nos regala la oportunidad de oro de que te la pelas. Diseña tu subestación, ingresa tu información al sistema del CIACIG del SENACE, unas semanas después te regresan si eso no es. ¿Eso qué quiere decir? No te pongas a construir hasta que no tengas los oficios, porque de lo contrario vas a tener que pagar 2 o 3 veces y vas a tener que corregir 2 o 3 veces. Oye, ¿y el maestro electricista? Pues ponlo a hacer otra cosa, se llama planeación. El manual de interconexión obliga al ingeniero electricista en la subestación principal de la acometida a planear correctamente los tiempos y a desarrollar las ingenierías con tiempo. Ya no se vale construir sobre la marcha desarrollando planos conforme se va necesitando. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito. El presente manual describe el proceso necesario para la conexión de centros de carga, ya sea que correspondan o no al mercado eléctrico mayorista y que requieran o no infraestructura en la red de transmisión o en las redes generales de distribución correspondientes al mercado eléctrico mayorista. ¿Qué quiere decir esto? Absolutamente todos los centros de carga mayores a 1 mega de este país pasan por el SENACE. Ayer la Comisión Federal de Electricidad nos vino a endulzar el oído con algo que decía lo contrario. Sigue conmigo abajo de 69 kV. Yo te hago los estudios gratis. ¿Qué creen? Acaban de descubrir cuál es el negocio principal de CFE y se llamaba vender energía. Como ya se dieron cuenta que su razón de ser es vender energía y que el mercado desafortunadamente generó competencia, desafortunadamente para ellos, hoy sí tienen el riesgo de que ya no les compren energía. Entonces están haciendo la más grande apuesta de valor que se ha visto con ellos. Te ahorro los estudios para que te quedes conmigo. Válido, ¿no? Qué padre. Nada más que tu energía es muy cara. Tenemos opciones para verlo con otra compañía. Este párrafo lo que nos está diciendo es que no importa tu potencia ni tu voltaje, CFE de todas maneras va a pasar por el SENACE. ¿Y cómo funciona? Tomo mi proyecto, se lo llevo al compañero que es CFE, el compañero me da las gracias, me dice que en unas semanas está listo su estudio y en cuanto me doy la vuelta sale hecho la cochinilla, hace los estudios y se va con el SENACE. Y le dice, oye SENACE, ¿esto está bien? Ah, lo hiciste tú, eres confiable, sí, sí puede ser. Regresa hecho la cochinilla y me avisa que ya está listo. CFE también pasa por el SENACE. ¿Vale? Eso es lo que dice este párrafo. Nadie se escapa de pasar por el SENACE. Continuando con esto, debemos de conocer las definiciones. Hace algún tiempo, cuando yo estaba en el 3er semestre en una vocacional del Politécnico, un desgraciado maestro que se apellidaba Teja, cómo lo odio al maldito, me puso a leer desde la página 1 hasta la última página las normas técnicas para instalaciones eléctricas del 81. ¿Alguien las recordará? Seguramente los que son de mi vuelo o más años que yo lo recordaron. Y el muy desgraciado nos evaluó todo el semestre basados en los textos del manual. Hoy le doy gracias, porque las normas técnicas empezaban con un glosario que decía que es ampere, que es volt, que es frecuencia, que es un motor, que es un conductor, y un montón de definiciones. Luego, cuando estaba en la superior y ya había norma oficial mexicana, otro maestro, al que también odio un chorro porque me hizo leer, me obligó a leer la NOM y me tuve que chutar el glosario. Hoy día, gracias a eso, puedo hablar correctamente de ingeniería eléctrica. Cualquiera que el día de hoy quiera tener el lenguaje adecuado para la reforma energética o el mercado eléctrico mayorista, le recomiendo leer el glosario del manual de interconexión. Es el mejor documento que se ha publicado para hablar de terminología. Por aquí traigo algunas páginas. Análisis de calidad del servicio de energía eléctrica. Doy muchas conferencias de calidad de energía.
y tengo mi propia definición. Pero el SENACE me regaló la definición oficial en México y dice que el análisis de calidad del servicio de energía eléctrica, que es análisis de calidad de energía, es la evaluación de la calidad de la energía eléctrica influenciada por el contenido armónico de corriente y voltaje, variaciones de tensión, índices de parpadeo, depresiones o abatimientos, SACs, sobretensiones o swells, desbalances de tensión y corriente, por la conexión de cargas no lineales de gran capacidad como cargas fluctuantes, hornos eléctricos, soldadoras, sierras, cargas impulsivas e intermitentes, motores, grúas, troqueladoras, cargas distorsionantes, hornos de inducción, cubas electrolíticas, grandes variadores de frecuencia y la interconexión de centrales eléctricas de generación renovable, fluctuante, o sea, eólico, intermitente, o sea, fotovoltaica, y distribuida, o sea, menor a 500 kilowatts. Después de leer una definición como esta, el ingeniero ahora sí está en condiciones de decir que el código de red requiere análisis de la calidad del servicio de energía eléctrica o de la calidad de la potencia o de la calidad de la energía, pero además me dice qué debo de buscar. Cuando empiezo a acceder a este tipo de información, análisis de cortocircuito, no, me da miedo, estoy en último semestre y me ejecutaron. Área de influencia, perfecto. Subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, centrales eléctricas, centros de carga definidos por el SENACE en el estudio indicativo de impacto según corresponda, en la cual la conexión de la central eléctrica, conexión del centro de carga incide directamente e indirectamente en el comportamiento de la central eléctrica. Avanzando con el código de red. El código de red me va a multar de 5 a 24 millones de pesos si no lo cumplo y me va a evaluar en función del número de usuarios afectados, del riesgo que representa el sistema. En otras palabras, en función del área de influencia. Traducido al español, Tizayuca Hidalgo, no es cierto, Tepeji del Río Hidalgo, una fábrica de ropas que está ahí, su circuito de distribución desde la subestación más cercana mide 16 kilómetros. ¿Por qué? Porque está fuera de la ciudad, está a media carretera y tiene 18 usuarios, incluyendo un Oxxo. O sea, hace que cuando esa planta de fábrica de ropa tiene una falla y se desconecta de la red o dispara las protecciones de la subestación, ¿a cuántos se llevó en el camino? A 18. Les presento el área de influencia. ¿Sale? Y los daños que este usuario va a tener que pagar adicionales a la multa es a 18 empresas colgadas en el mismo circuito de distribución. Oye, pero es que yo tengo un circuito de 2 kilómetros, ¿por qué? Porque estoy a 2 kilómetros de la subestación. Sí, pero estás en la colonia más densa de la Ciudad de México y tienes 35 usuarios. ¿Cuál es tu área de influencia? Pues a 35 chatos que cuando te desconectaste les produciste una sobretensión y les quemaste sus computadoras. Les quemaste el módem de Telmex. Oye, ¿por qué? Porque cuando yo tengo una gran carga, en el instante en el que tengo una desconexión no prevista, voy a generar un transitorio o un impulso oscilatorio, dicho en español, un pico de voltaje. Y el pico de voltaje que voy a provocar va a dañar equipos. Y si no tengo las protecciones correctamente coordinadas, va a botar el circuito de la subestación y cuando lo bote, welcome, prepara tus 24 millones de pesos, compadre, porque eres un riesgo al sistema eléctrico nacional. O coordina tus protecciones para la próxima. Asegúrate de que la falla se quede dentro de tu planta. Y de esta manera vamos entendiendo cómo el manual de interconexión funciona. El manual de interconexión me permite hacer los estudios de ingeniería que van a simular fallas en tu sistema gracias a un modelado matemático. Con ese modelado matemático, tú vas a determinar ante un cortocircuito en el interior de tu planta cómo se va a reflejar en la subestación. Y si tú coordinas correctamente, vas a evitar que el fusible de la CFE dispare y tu área de influencia vas a ser tú. Pero si no lo hiciste adecuadamente, te vas a llevar a los 18 chatos o a los 30 y tantos chatos. Y entonces el problema es mayúsculo. Entonces tenemos una serie de definiciones que yo por ahí les voy a dejar, ya lo revisarán ustedes, que nos permiten ubicarnos. Otro de los elementos que tiene el manual de interconexión es definir los estudios, cuándo y cómo aplican, cuánto cuestan, cuánto tardan. Estas tablitas tomadas directamente del manual les van a decir, por ejemplo, qué es modalidad individual, modalidad planeación. Oye, ¿qué pex con la modalidad planeación? Les acaban de hablar del PRODECEN. El PRODECEN establece el futuro de desarrollo y actualización de la red eléctrica, ¿no?
El Prodecen dice dónde van a construir subestaciones y dónde van a construir líneas. ¿Y qué creen? Si van a poner una fábrica en un lugar donde el Prodecen tenga obra, ya no hay que hacer obra específica porque es gratuita. La construye el gobierno. Ya no hay que hacer aportaciones por obra específica. Entonces me conviene leer el Prodecen, me conviene leer el manual de interconexión y ahorrarle una lana a mi cliente y cobrarle un porcentaje de lo que le ahorré. Entonces los documentos sí sirven. Entonces tenemos una serie de tablitas. Necesito llegar al código de red. Estas tablas les van a decir qué estudios, cuándo los hago, cuándo no los hago, cómo los selecciono, ¿sí? Cuándo requiero de una unidad de inspección, cuánto tiempo tardan. A ver, un centro de carga convencional, sus 3 estudios de base son 45 días hábiles más 35 días hábiles más 35 días hábiles. ¿Se acuerdan del plotter con el plano calientito? Ahora suma 35 más 35 más 45, más lo que te tardaste en el escritorio preparando el paquete, más lo que te tardaste subiéndolo al CIACIC. Antes de eso, no hay estudio de instalaciones. Por lo tanto, el plano no se le puede entregar al electricista. Oye, ¿y mi cliente qué? Pues que aprenda a esperarse y que aprenda a pagar. Porque de lo contrario tendrá que pagar 2 o 3 veces un mismo trabajo. Continuando con esto, ay, me encanta. No se ve nada, pero ahí dice 882,000 pesos. El paquete combo del SENACE, o sea, tu estudio de instalaciones, tu factibilidad y tu estudio de impacto, es el paquete combo del McDonald's. Cuesta 882,000 pesos. Pero yo prometí que dije que iba a venir a hacer negocios. ¿Qué creen? Que cualquiera de nosotros que tenga la experiencia, la capacidad y las licencias de software, le puede vender una preverificación como la de nuestro carro al cliente. Y puede prevenir y preparar los estudios. ¿Por qué? Porque el SENACE te puede rechazar tu solicitud si no está correctamente integrada. Y tus estudios puede ser que no tengan factibilidad o que no caminen y ya pagaste. Si tú le quieres asegurar a tu cliente que todo sea correcto, haz los estudios de ingeniería tú mismo, prepárale la información y cóbrala. Uno de los más grandes negocios que yo encontré es hacer estudios de ingeniería previos a ingresar las solicitudes al SENACE. ¿Qué me costó? Esa materia que reprobé al igual que muchos de los que están aquí y que presenté hasta el último examen a título de suficiencia y que por poco me quedo fuera. Nunca la quise aprender y ahora sí la tuve que estudiar y además le saco jugo. Descubrí que deja dinero. ¿Sí? Cortocircuito, coordinación de protecciones y algunos otros modelados son sinónimo de dinero en este negocio. Pero bueno, código de red, como ya se los dijeron ayer y parece que se puso muy sabroso, lo único que quiero que ustedes entiendan es la influencia y dónde se aplica el código de red. El código de red se aplica en el PCC, punto común de acoplamiento, que va del cableado público al primario del transformador del centro de carga. ¿Sí? Ese pedacito es en donde se revisa el código de red. El manual de interconexión asegura, después de los estudios, que su infraestructura queda lista para que en este punto donde vas a recibir la energía ya cumplas con el código de red. Todas las obras que tienen permiso y oficio de instalaciones después del 8 de abril del 2016 ya lo cumplen. Hay que hacer algunas verificaciones, pero nacieron cumpliéndolo. Todas las anteriores al 8 de abril del 2016 no lo cumplen, son un chorro. Y aunque todos los que estamos aquí supiéramos hacerlo y saliéramos a atacar el mercado, no nos lo acabamos en 5 años. Son demasiadas. El pequeño detalle es que somos un puñado de 20, tal vez 25 empresas en este país que lo sabemos hacer correctamente. Entonces, el reto sería que de este auditorio, al igual que lo vengo haciendo desde hace 8 o 9 meses a través de Americ, pues tengamos 10 más, ¿no? Que decidan ponerse a estudiar y hacer estudios correctamente. ¿Por qué? Porque medir es cosa seria, señores.
Hay que aprender a medir en media tensión. Alguien me preguntaba ayer, oye Inge, ¿y hay medidores de media tensión? ¿Pasaste por electrotecnia? ¿Pasaste por mediciones eléctricas? ¿Pasaste por metrología? Sí, no se nota. No hay instrumentos de media tensión. Requieren transductores. Los transductores son TPs y TCs. Pero ¿qué creen? Hay técnicas para poder instalar analizadores de redes a través de TPs y TCs. El problema es que no queremos estudiar. Segundo, para medir en código de red hay que medir con certificación clase A. Solo de esa manera se pueden defender. Y la medición es 24 horas, 365 días al año, el resto de su vida. No nos hagamos chaquetas mentales, y perdón por mi francés, creyendo que por ir a medir 3 días, una semana, un mes, ya resolvimos el código de red. Los usuarios van a medir el resto de su vida. Hay que hacer algunos estudios y vamos a lo que nos truje. Negocios. A ver, ¿cómo hacemos negocios con el código de red? Esto sí lo tenemos que ver. Alguien les dijo que de aquí al resto de su vida los centros de carga pueden ser visitados amablemente por Comisión Federal de Electricidad o su distribuidor para verificar coordinación de protecciones y capacidades interruptivas del punto de acometida. Ya es legal. Es más, el código de red lo mandata. Mandata a Comisión Federal de Electricidad a revisar todos y cada uno de sus clientes en media y en alta tensión. En cualquier momento nos caen. ¿Sí? A ver, ya caramba, unidad de inspección, aquí está. Cada una de esas secciones es el mínimo entregable para un estudio de código de red. Estas secciones en una obra nueva coinciden con los elementos que el manual de interconexión les está exigiendo. Son lo mismo, están engarzadas. Las que están marcadas con azul equivalen a que salgamos de aquí con nuestro talonario de facturas, nuestro analizador de redes, mucho estudio y capacidad, y hagamos billete. Las que están marcadas en gris quiere decir que para poder ganarnos el billete de las secciones azules hay que estudiar y soportarlas. El código de red no son bancos de capacitores, no es análisis de calidad de energía. Es un conjunto de requerimientos que en obra nueva es equivalente al manual de interconexión y en obras existentes es el equivalente a un estudio con todos estos elementos. Esto me lleva a las penalizaciones de 5 millones a 21 millones. Se los van a decir al rato otra vez en la plática, aquí está. Oportunidades de negocios. Todos y cada uno de los centros de carga de este país se han construido mayoritariamente con fusible. Hay que revisar la coordinación de protecciones de un fusible. ¿Sabían que tienen curvas de comportamiento? Y entonces, ¿por qué todos los fusibles de este país son iguales y están en curva C? Digo, explíquenme. El código de red los obliga a renovar, calcular y coordinar todos y cada uno de los fusibles que están en los postes de las acometidas de nuestros clientes y en las subestaciones. Ahora me encanta salir a la calle y ver postes. Y le digo a mi gente cuando andan conmigo, anótale, güey. ¿Por qué? Velo a ver, señor. Este hombre necesita coordinar las protecciones del centro de carga. ¿Por qué? Caso práctico. FEMSA de la Península, hace 2 semanas, tuvo una falla interna de una subestación por un calentamiento en algún lado de un aislador y tiene un cortocircuito franco. ¿Qué pasa en un cortocircuito franco? Pues algo se abre, ¿no? Se abrió el fusible de la subestación de CFE. Gracias a Dios el circuito era dedicado. ¿Y por qué se abrió? Porque el fusible de CFE era de 3000 amperes, o el circuito, y el de centro de carga de 5000. Claro que iba a abrir, ¿verdad? Algún día, en Año Nuevo, yo creo. Si el código de red se lo hubieran aplicado a esta pobre planta, hubiera pagado 24 millones de pesos. Afortunadamente nadie se dio cuenta más que CFE y coordinaron protecciones y ajustaron protecciones. Segundo negocio, integración de despachos de ingeniería y estudios especializados. Recién graduados, no salgan a buscar trabajo, salgan a crear trabajo, caramba. Hace 24 años salí de la escuela
Y mis primeros empleados fueron 7 compañeros de salón. ¿Sí? Llevo haciendo empresa toda la vida, no sé hacer las cosas diferentes. Consultoría legal en materia energética. Consíganse un abogado que no sepa de ingeniería, enséñenles, pero que les enseñe de leyes, para que sepan leer documentos. Gestoría y trámites en la CRES, en ACE, CFE, en la CENER. Análisis de código de red de estudios para interconexión. Esto se empieza sin dinero. Una computadora, un cerebro, muchas ganas, y discúlpenme las mujeres, pero apliquemos que fuera igual, muchos, pero muchos pantalones. El resto se da solo con trabajo. Siguiente negocio, bancos de capacitores en media y en alta tensión. Todo el mundo dice, es que el factor de potencia se corrige en baja tensión. Claro que sí. La forma correcta de corregir el factor de potencia es junto a la fuente que produce el disturbio. Pero cuando no puedes hacer eso, lo puedes hacer en la cometida o en el tablero general. Y cuando tampoco puedes hacer eso, pero la carga es estable, hazlo en media tensión, es más barato. Única y exclusivamente cuando la carga es estable. De lo contrario, estás comprando y vendiendo un problema. Siguiente negocio, acondicionadores ferrorresonantes. Me encanta la cara que ponen en las conferencias y cursos que doy cuando les pregunto qué es ferrorresonancia. ¿Qué es ferrorresonancia? Se los dije, me encanta la cara. Qué chiflados dijo este. Ferrorresonancia es aprovechar la capacidad de un transformador para que cuando saturo el núcleo, independientemente de la tensión de entrada, la tensión de salida o secundaria ya no se modifique. Es el equivalente a un almacenamiento de energía. Entonces, cuando yo tengo variaciones de voltaje a la entrada, la salida va a tardar unos ciclos en responder. Es un regulador de voltaje, sin tiristores. Y la curva ITIC, que no pudimos ver, pero que exige el código de red, se corrige con transformadores ferrorresonantes. ¿Y qué creen? México no tiene grandes fábricas, tiene 2 o 3. Y una es esta que pongo. Cuando yo iba a la cena a casa de mi abuela, estábamos todos cenando y de repente la luz subía y bajaba. Y la abuela decía, ya prendió el refri, cierren esa maldita puerta, siempre la dejan abierta. ¿Y por qué lo veíamos? Porque el arranque y el paro del refrigerador provocaba un parpadeo. Hasta que uno de mis tíos le compró un hermoso Koblenz. Como no encontré foto Koblenz, pues puse una que tiene la misma edad, un SolaBasic. Asunto arreglado. El foco de la abuela nunca se volvió a mover. Y el maldito regulador sigue funcionando. ¿Sale? La abuela ya se fue, pero los acondicionadores ferrorresonantes van a seguir ahí. ¿Sí? Siguiente negocio, supresores de transitorios. Esta la puse porque uno de mis cuates dio conferencia el día de ayer y va a dar conferencia hoy. Es más, no es comercial, búsquenlo, está allá afuera del auditorio. ¿Sí? Necesita vender muchos supresores, tiene como 50 hijos que mantener igual que yo, y además se mocha de todo lo que venda. Señores, supresores de transitorios, ¿por qué? Porque los efectos oscilatorios en la red dañan cosas, ¿sí? Es más fácil venderlos ahora. Tecnologías TICs. Dicen que el ingeniero electricista no sirve más que para cables. Bueno, eso sí dice mi vieja. No es cierto. Cuando el ingeniero electricista aprende de comunicaciones, redes, protocolos, TICs, IoT, es igual a MacGyver. Igualito. Soluciona lo que se le atraviese. Aquel que sea capaz de entender de comunicaciones podrá vender monitoreo remoto, podrá entender de NP3, podrá entender cómo hacer que los medidores de liquidaciones y los medidores testigos de la red funcionen adecuadamente y va a hacer dinero. ¿Sale? Entonces, tarea a estudiar comunicaciones, por Dios. Si ya con esto no pueden, de veras, si con esto no salen de esta conferencia haciendo negocio, no hay mucho que pueda hacer por ustedes. Los costales de pepitas y cacahuates siguen baratos en el mercado. Pero somos ingenieros. Ingeniemos cómo seguir haciendo dinero. TPs y TCs.
Resulta que a nadie se le ocurrió en este país que el medidor de CFE es de CFE. A nadie se le ocurrió. Por lo tanto, ¿ustedes creen que va a ser tan amable de decirles, sí, compadre, te estoy dando alto voltaje y bajo voltaje, ¿eh? Quéjate con la CRE para que me multen? Pues si no está tonto. ¿Y cómo demuestro que CFE me está dando alto o bajo voltaje? Alto o baja frecuencia. Que me está entregando armónicos. Que tengo transitorios midiendo, ¿no? ¿Y cómo mido si a nadie se le ocurrió poner TPs y TCs en la cometida? Para contrastar lo que CFE hace. El código de red da la oportunidad y la necesidad de tener medidores testigos a través de transductores adecuados. ¿Sí? Estudios. ¿Y se acabó? Más no puedo hacer. Muchas gracias. Gracias, comandante. ¿Cómo acercarnos a la medida? Pues es la pregunta. Como dices, el ingeniero de la camioneta de la... Todos estamos ahí. En la parte de afuera, entrando por las escaleras, los asoleados, los que nos estamos bronceando bien, el primer stand, el que está soleado, somos América. ¿Qué requieres? Ganas. Segundo, hay una membresía, pero hay diferentes modalidades de membresías. Es la membresía más barata del mercado. Y nos reunimos frecuentemente por comités, por sectores, y seguramente vas a encontrar cómo estar en contacto con nosotros. Y el teléfono es 5611-5414. ¿Sale? Permiso. Gracias. Hay una cosa que se llama oficio. Escribe un oficio, llévalo a la Comisión Federal de Electricidad y pídele que te permita acceder al TP y al TC del instrumento de liquidaciones durante un X periodo de tiempo para colocar tu propio instrumento de medición de manera no invasiva. Tendrás que tener donas o transductores de 5 amperes. ¿Por qué 5 amperes? Porque el secundario de las donas de CFE normalmente es 5 amperes. Y de ahí mismo vas a poder tomar la tensión. Eso es válido y está funcionando. ¿Alguna otra pregunta? Pues vamos a darle un aplauso al ingeniero.